con sensibilidades, qué es lo que espera la gente de los políticos, qué piensa sobre los funcionarios actuales, sobre los opositores y también qué piensa sobre algunas cuestiones que hacen a la confianza y a la democracia en el país. Qué interesante. ¿Y qué datos obtuvieron de ese estudio? Y, por ejemplo, obtuvimos un dato que tiene que ver con la confianza en la democracia. Sí. 7 de cada 10 argentinos no tiene confianza en la democracia, piensa que la democracia podría mejorar y estos números avanzan mucho más, tienen un impacto mayor en el segmento de 35 a 54 años, que tiene que ver con la conformación de una familia, quizás Claro. mayores preocupaciones, y se ve como una desazón respecto de la democracia. Lo mismo lo que tiene que ver con la confianza en el país. 5 de cada 10 argentinos no confía en el país y no confía tampoco en los argentinos. Pero eso te genera un clima de desesperanza absoluto. Sí, hoy vemos a través de los datos que hay desesperanza, hay desazón, no tanto enojo, principalmente porque todo el enojo se lo llevó la grieta. Tristeza. Hay Quedó mucha la tristeza. tristeza. Son como las etapas del duelo, ¿viste? Sí, por eso la gente está un poco cansada de las discusiones que abarcan solamente la grieta y hay algunas cuestiones que hacen al futuro del país y también algunos valores económicos que tienen que ver con la economía diaria de cada ciudadano. ¿Y hay algo puntualmente que a los argentinos nos asuste más de cara a las elecciones? Que vuelvan ciertas conductas que no queremos, que no se radiquen otras que nos parecen malas. Nosotros lo que medimos son temores políticos, A ver. que tienen que ver con el futuro del país respecto a quién va a gobernar en los próximos años. Y de acuerdo al temor, vimos que el escenario que más temor le causa es el escenario de una reelección de Macri. Un 48% está asustado por una reelección de Macri. Seguido, un futuro gobierno, un posible futuro gobierno de Cristina Kirchner, con un 34%. Entonces ahí se ve la grieta en discusión, donde... Totalmente. Ni el uno ni el otro, digamos. Ni una reelección del actual presidente ni volver al pasado. ¿Qué sería? ¿Opinan sobre una posible tercera alternativa? Sí, también preguntamos cuál es el escenario que genera mayor esperanza. Y el escenario que genera mayor esperanza, con un 32%, es la aparición de un nuevo candidato. Claro. Un nuevo candidato que aparezca fuera de la grieta. Un outsider, que no quiere decir alguien fuera de la política, sino alguien fuera de la grieta. Y estos Esto números, lo pide el 32%. El 32%. Hay un 30% que lo esperanza un nuevo gobierno de Cristina Kirchner y un 20% un nuevo gobierno de Mauricio Macri. Que ahí está la grieta, son el electorado duro. Pero después de ese 50%, 45%, aparece otro electorado, que es el electorado que está más desesperado y que no encuentra otra alternativa. Pide la aparición de un nuevo candidato fuera de la grieta. Pero no la encuentra, digamos. Pero no la encuentra. Primero porque hasta el momento. no hay nada todavía dicho, no hay candidaturas firmes, son todas suposiciones. Lo que sí se sabe es que tenemos la grieta, pero hoy no importa solamente esa discusión. Claro, y al momento de preguntarle a la gente, por ejemplo, qué es lo que más la preocupa, ¿en qué nivel se encuentra la corrupción, el narcotráfico, la economía? ¿Cómo se ordenan estos tres puntos que me parece que son fundamentales, ¿no? Sí, en lo que tiene que ver a nivel macro, que influye en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es el tema económico. Claro, Después primero la economía. Primero la economía, la gente que no llega a fin de mes. Nosotros hicimos una investigación hace un par de meses donde la gente cuando va al supermercado, un 80% compra lo que puede y no lo que quiere. Ahí es el bolsillo del día a día. Lo que les alcanza. Y después aparecen hechos tan puntuales como la inseguridad, la corrupción, más o menos entre el 15-20%. Pero hoy la preocupación mayor es la economía. Vamos a poner en pantalla algunos datos que nos parecen interesantes para compartirlo con ustedes, ¿no? Todos relacionados con lo que opina la gente. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿tenemos más o menos de lo que merecemos? El 52% dice que tenemos menos de lo que merecemos. Así es. Oscar, ¿cómo lo ves esto? Así es. Y uno de cada 10 dice que tenemos más de lo que merecemos. Uno de cada 10, nada. Uno de cada 10, nada. Esta placa justamente refleja algo que tiene que ver con una realidad social y política, donde aparece justamente esto de decir, merecemos más. Claro. El tema es a quién buscan como culpables, si buscan ¿A quién le reclamamos? Políticos, a la sociedad, a los argentinos mismos. Si estamos hablando de un 5 de cada 10 argentinos piensa que no puede confiar en otro argentino,
estamos hablando de un mal estructural dentro de la sociedad argentina. Totalmente. Y eso tiene que ver con lo que aspiramos también de acuerdo a lo que, o en el lugar en que nos ponemos, si somos clase alta, clase media, media baja. ¿Tiene que ver con esto o no necesariamente? Tiene que ver con el carácter aspiracional que siempre tuvo la clase media y también la clase baja, donde busca generar alguna confianza en algunos políticos y de acuerdo a eso votar. Pero tiene que ver también con tratar de vivir mejor, tratar de estar mejor. Pero por eso hablamos no solamente de un deseo, sino de un merecimiento. O sea, merecemos estar mejor. Y otro porcentaje dice, bueno, en realidad merecemos vivir como vivimos actualmente. Qué feo eso, ¿no? Porque Sí. habla totalmente del merecimiento de cada uno, cómo nosotros mismos nos vemos. ¿Qué Sí. hicimos para estar donde estamos? Más allá de lo que hagan o no hagan los políticos. Esto que vos decís, si no te importa la vida de otro argentino, es muy complicado. Vamos a poner en pantalla la siguiente placa para repasar en números con ustedes. Miren, el 73% no está conforme con la manera en la que funciona la democracia en Argentina. Esto que recién nos comentaba Oscar. Es muchísimo, es altísimo el porcentaje. Y a ver la próxima, porque tiene que ver, ¿eh? Pero el 75% cree que su voto puede cambiar el destino del país. Acá surge otra vez la esperanza de mi voto vale. Así es. ¿No? Y esto vemos a través de los números que un 80%, saliendo de 7 de cada 10, casi 8 de cada 10 personas que tienen que ver con el segmento jóvenes de 16 a 34 años, piensan que el voto puede cambiar. El voto joven hoy es el voto a conquistar por parte de los candidatos políticos. Es el voto que, o mejor dicho, el segmento que tiene mayor interés en la política, a pesar de que hay un interés en la política a nivel macro, un 48% según los datos que tenemos, pero es el voto joven es el que hay que captar actualmente. Claro. Entonces, tenemos dos segmentos duros. Por un lado, el voto joven que, según algunos datos que tenemos, está Cristina con un mayor porcentaje y por otro lado el presidente Macri apunta, o mejor dicho, el voto de 55 para arriba es el voto duro del macrismo. ¿Y qué pasa con la gente grande ahí a la hora de votar? ¿No siente que con su voto puede cambiar algo? La gente grande piensa, bueno, ya está, yo ya viví tantos años, esto es cíclico, volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Claro, piensan que el problema es estructural. Entonces, si el problema es estructural, piensan que hay que cambiarlo de raíz, es el sistema que ya está fallando, entonces hay mayor desesperanza. Los jóvenes que vienen con todo el ímpetu para cambiar los destinos del país, piensan que se puede cambiar el sistema dentro del sistema. Y cuando hablas de los jóvenes, ¿ellos también tienen un perfil de candidato elegido? Sí, el 34% de los jóvenes apunta a Cristina Kirchner. En cambio, un 14 más o menos apunta a Mauricio Macri como candidato. Y esto se da vuelta en las personas mayores, de 55 para arriba. El porcentaje es muy alto en uno, muy bajo en Tremendo. otro, después se invierte. El que equilibra es el segmento de 34 a 55 años. Es el que equilibra todos los datos que tenemos y todos los votos. O sea que me dijiste, las personas más jóvenes se vuelcan más a Cristina Fernández. Y el voto de 55 y mayor edad a Mauricio Macri. ¿Hicieron en la encuesta alguna consulta sobre el Fondo Monetario y la vuelta al fondo, el No pedido de dinero? No este año. El año pasado hicimos una investigación que tiene que ver justamente con lo que fue la incidencia del fondo y obviamente tiene que ver un poco la injerencia del fondo para cierto sector de la población en las políticas económicas. Y estaba muy dividido el año pasado. Hoy cambió el panorama económico y el panorama político según los datos que manejamos. Creo que tenemos para poner más placas que tienen que ver con los resultados que pueden generar temor, ¿no? Temor y resultados que generan más esperanza para las próximas elecciones. Esta placa, a ver, ahí tenemos, reelección de Macri, 48%. ¿Esto es lo que genera más temor? Más temor. Más es el temor. escenario que genera más temor. Más temido. Que Macri sea reelecto en un 48%. Que triunfe Cristina, digamos, se encuentra atemorizada un 34% de la población. Y sube en el segmento de 55 y más años. Triunfo del peronismo un 5%, aparición de un nuevo candidato un 4%, no sabe, no contesta un 8%. O sea que, según tu encuesta, Oscar, en este escenario lo que genera más temor es que sea reelecto el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Estos números los manejan desde el gobierno?
Son números bastante desalentadores. Sí, supongo que sí, de acuerdo a el último acto político donde participó el ministro de Economía Sí. Y la ministra Stanley. Y el ministro de Y Producción. el ministro de Producción, Sica. Creemos que tiene que ver un poco con el factor economía y no tanto el factor herencia acá. Ahí, por eso yo repito lo del tema de la grieta, según los datos. Hay gente que está cansada de la grieta, está cansada de las discusiones, quieren que resuelvan los problemas del día a día. Claro. Las medidas económicas tomadas ayer por el gobierno nacional justamente van en sintonía con Lo que pide la gente. clamor de la sociedad argentina. Aunque la gente sepa que, a ver, lo dijo el propio gobierno, es un alivio, es un paliativo, es de acá a 6 meses Sí. tratar de mejorar el día a día, que es lo que le interesa a la gente cuando sale a la calle. Bueno, de todas estas medidas, ¿dónde voy a notar yo el cambio? Claro. Cuando voy a comprar, cuando subo al subte, al tren, al colectivo y no me aumenta, cuando la prepaga queda quieto el valor, lo mismo la telefonía celular. Pero, ¿alcanza? La gente también se pregunta esto, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Porque esto vence el 22 de octubre. Así es, y por eso hablamos de desesperación, de desazón, de tristeza. Por eso es interesante hacer esta diferencia entre lo que es el enojo, que es la grieta, que es el macrismo duro y el kirchnerismo duro, pero después el resto de la sociedad dice, basta de peleas. Pero en un primer momento a la gente no le molestaba que se hablara de la pesada herencia, de la grieta, de cómo habían encontrado al país. Porque había esperanza. Había esperanza en el Porque nuevo había esperanza. gobierno. Ahora ya pasaron 4 años y la esperanza se va acabando. Y los factores económicos no incidían tanto en el bolsillo de la gente. Hoy vemos que el tema de la inflación, que continúa, y algunos factores económicos directamente repercuten en el día a día de la gente. Y eso se ve justamente en los números. Claro, ahora esto que vos me decís que genera miedo, ¿no? La posibilidad de cierto candidato. ¿El miedo qué hace cuando, o qué nos hace cuando nosotros entramos al cuarto oscuro y tenemos en nuestra mano el poder de la votación? ¿Nos hace que generemos rechazo? ¿Nos hace más miedo? ¿Miedo a cambiar? Es el voto generalmente contra algunos políticos, no el voto contra la política como pasaba en el 2002, con a ver esta diferencia. La feta de queso en el sobre para votar, sino que hay mucho interés en la política. Lo que hay una desazón es justamente en las decisiones políticas que tienen que ver con el gobierno nacional actual, el gobierno anterior. Entonces ahí aparece un clamor desesperanzador en la sociedad argentina. Pero diferencia, nosotros estamos cansados de algunas decisiones políticas de los últimos gobiernos, pero no de la política, es la herramienta para cambiar tanto social como económicamente a la sociedad. ¿Y qué es lo que le reclaman al gobierno anterior y le piden a este, digamos? Principalmente lo que es la sociedad argentina le reclama que se resuelvan los casos de corrupción. Hay un clamor para resolver los casos de corrupción de lo que fue el kirchnerismo. Sí. El tema es cuando ese discurso, obviamente oficial, empieza a repercutir en la economía. Ya la gente va dejando de lado ese pedido para decir, por favor, necesitamos resolver mi día a día económico, no llego a fin de mes. Claro. Entonces, ahí hay una después sustitución. resolvamos las causas de corrupción. Ahora, déjame llegar a fin de mes. Déjame llegar a fin de mes, que tiene que ver un poco con cómo somos los argentinos, que generalmente cuando votamos con el bolsillo. Totalmente. Con la heladera. Con la heladera. Mirando la heladera llena. O sea, uno llega a la Exacto. casa, abre la heladera y se fija, ¿la tengo llena o la tengo vacía? Y de acuerdo a eso se vota. ¿Qué resultado genera más esperanza a la hora de ir a votar? Miren la pantalla, me parece interesante. Recién veíamos el resultado que genera más temor y este es el que genera más esperanza. Vos ayudame, que yo tengo lejos el monitor. Oscar, ¿vos llegás a ver? Sí, estamos hablando de un 32% de la aparición de un nuevo candidato. Este candidato que es outsider. O sea, esto es interesante lo que me dice Oscar. Lo que genera más esperanza en la gente no es ni Macri ni Cristina. Alguien fuera de la grieta. Un candidato nuevo. Un candidato nuevo. O sea, Bien. para empezar a pensar en algunas decisiones económicas y políticas que van a cambiar el día a día. Pero muy cerca, en un 30%, hay un triunfo de Cristina. Y después aparece Cristina con un 30%. Es muy alto. Porque está subiendo las encuestas, según los datos que vamos manejando. Estamos hablando de imagen hoy. Nosotros cuando medimos, no tratamos de medir por el momento, obviamente cuando se acerquen las elecciones sí, intención de voto. Porque vemos que la opinión pública
es una cosa, la sociedad argentina, y otra cosa es el círculo rojo, los hiperinformados, Claro. los que están al tanto de toda la información. Leen todo, escuchan todo. Ese 30% o ese 35% vive en una burbuja súper mediatizada, súper informada, Claro. pero después el otro porcentaje no. El otro porcentaje está tratando de vivir el día a día y de resolver las cuestiones básicas de su vida cotidiana. Ahora, antes de pasar a los próximos porcentajes, ¿esto puede cambiar cuando la persona efectivamente entra al cuarto oscuro y tiene que decir, bueno, ¿a quién voto? ¿Puede cambiar en ese momento? Sí, según los datos que tenemos, hicimos una investigación el año pasado que tiene que ver con el momento del voto. Sí. Hay un 13% que decide su voto el día de la elección. ¿El Y mismo otro, día? El mismo día. Un 13% es un número muy alto. Otro 13% lo decide una semana antes. Entonces ahí tenemos un 26% que decide la vida política de la Argentina. ¿Sobre la hora? Sobre la hora. ¿Y saben las políticas de gobierno a implementar que tiene cada uno de los candidatos? ¿Están informados sobre el tema? No, porque hoy estamos hablando que las campañas políticas no pasan como lo que era la política tradicional, de la plaza, de los actos cerrados, Pero mínimamente digo, ¿están informados? Bueno, ¿qué propone un candidato? ¿Qué propone el otro? ¿Qué quiere hacer? ¿Con cuál concuerdo más? Tiene que ver no tanto con la plataforma electoral, sino con las sensibilidades a las que se acerca ese candidato. Ese candidato, en un momento de la historia política argentina y mundial, proponía ideas. Hoy, las ideas principalmente salen de las demandas y sensibilidades de las personas. Entonces, hoy los políticos deben escuchar a las personas, saber qué demandan para acercarse a través del voto. Entonces, cambió completamente lo que era el emisor-receptor. El emisor antes era el político, hoy el emisor es la sociedad. El pueblo. El pueblo. ¿Y el voto es a favor de un candidato o en contra de otro? ¿Entendés? Con tal de que este no gane, voto a este. Pero no es porque este me guste más que el otro. Sí, va a depender de la aparición de un candidato alejado justamente de esta dicotomía entre Macri y Cristina Kirchner. El voto anti va a existir siempre. Claro. Pero el voto anti también apareció en el 2015, apareció en el 2017, apareció en las elecciones presidenciales del 2011. La gente hay que ver si está cansada de ese voto anti para votar a un candidato que realmente esté cerca de sus sensibilidades. Falta mucho todavía. Falta mucho. Y a la vez no tanto. Sí, se pasa rápido. Se pasa muy rápido. A ver, vamos a seguir repasando porque dejamos en stand-by. Creo que la placa anterior la habíamos dejado en stand-by, ¿eh? No habíamos terminado de... ¿La leímos toda? Ah, la leímos completa, perfecto. Sí. Y mira, el 56% quiere que cambie, o sea, que siga el gobierno de Mauricio Macri, que cambie el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiere el 56%? Que cambie. Así es. Nosotros medimos dos variables. La variable de continuidad y la variable de cambio. Sí. Cuando hablamos de variable de continuidad, hablamos de dos subvariables. Una que continúe Mauricio Macri, otra que continúe pero con mejoras. Ese es un porcentaje muy bajo, estamos hablando de un 29%. En cambio, el cambista, el voto cambista que no va a votar a Macri, que no quiere que siga Macri, pero se mantengan algunos avances, y hay otro porcentaje que directamente no quiere que siga el gobierno de Macri, es un 56%. O sea, el 56 dice, yo no quiero que Macri siga siendo el presidente de Argentina. Bajo ninguna que siga Macri, pero que cambie algunos aspectos. Claro, que mantenga algunos avances o mejoras. Que venga otro presidente. Que venga otro directamente. Entonces, el concepto de cambio aparece como un commodity. La estructura cambio la puede utilizar cualquier político. Lo que hay que llenar justamente el contenido. Cuando asumió Mauricio Macri, o en su campaña política antes de asumir, supo entender las sensibilidades de las personas, supo hacia dónde había que ir. Ese commodity, cambio, lo llenó con su contenido, escuchando a las personas. Pero hoy está a disposición de cualquier candidato, aquel que entienda las sensibilidades y sume contenido a este commodity. Sí, que entienda las sensibilidades, que le prometa que esas... Se van a cumplir. Esa falencia, exactamente, claro, se van a cumplir y que efectivamente después se instrumente. Así es. Porque puede llegar cualquier candidato y diciendo, si yo creo que a esta sociedad le falta mayor seguridad, vamos a hacer todo lo posible para... Y después eso no se cumple, digamos. Y ahí es donde empieza la gente a sentirse frustrada y empieza a reclamar, y la desazón y esta desesperanza que vos marcás. Yo la otra vez ahí sentado tuve a un representante que me decía, creo que fue un representante de taxis, no me acuerdo bien, a un psicólogo sobre esta violencia que se vive en la calle todo el tiempo, y yo le preguntaba, ¿a qué se debe? Y él me hablaba de la desesperanza, ¿sabes? De las no ganas de levantarse porque
el día no te va a traer nada nuevo, ni bueno, ni buenas noticias. Y es que haces todo lo posible, que trabajás 20.000 horas por día y que el dinero quizá no te alcanza. Es esa catarsis Exactamente. que después se traslada en la vida social y en el mundo virtual. Hoy cuando uno ve algunos tweets dentro de lo que es el círculo rojo, que es Twitter, Tan agresivos, ¿cómo pueden ¿no? reaccionar de esa forma? Tan y es una agresivos. forma también de hacer catarsis. O sea, hay una Escúchame, necesidad de expresarse. Oscar, y en estas encuestas, ¿ustedes ponen nombres de posibles candidatos outsider, como vos decís? Por ejemplo, no sé, Labaña, Massa, Tinelli. ¿Hay nombres concretos? No. En esta investigación no incluimos ningún nombre, principalmente porque nosotros lo que queremos es, una vez que se hayan presentado las candidaturas, Sí. recién ahí empezar a medir intención de votos o medirlos como candidatos. Una cosa es la imagen política, porque Claro. un político puede tener una imagen alta, pero no te voto. Eso es totalmente diferente. Qué difícil. Entonces, son por eso dos variables completamente diferentes y también porque falta poco, como dijiste, pero falta mucho en cuanto a plazos para que cierren las candidaturas. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar De hecho, cualquier todo el tiempo hablamos Macri-Cristina. Cristina todavía no confirmó que va a ser candidata. Todo hace Nadie pensar que confirmó. sí, más con los números que algunas encuestas arrojan. Sí. Muchas encuestas la dan como posible ganadora, Sí, pero pues, ella no... Pasa que lo principalmente no importa tanto lo que dice el candidato, lo que dice el político, sino que hablen sobre ese político. Entonces, ¿Bien o mal? Bien o mal. Pero Lo que principal hablen. es que hablen. Sin conocimiento de un político, nadie puede ganar. Entonces vos primero tenés que generar el conocimiento, que hablen bien. Pero o si que te hablen mal. odian, no te van a votar. No, eso no, pero primero te tienen que conocer para odiar. Sí. Y vos después podés ir cambiando. El que te odia generalmente no te va a votar. Vos tenés que ir a buscar a los indecisos que pueden tener una mínima confianza o cierta desconfianza, pero que pueden llegar a cambiar su voto. Entonces, Por hay que último, buscar antes de eso. irnos a la pausa, le preguntaron a la gente ante un escenario de posible balotaje, ¿ante quién se volcarían? No, todavía falta mucho para Todavía eso, porque hay no candidaturas quisimos firmes. medir justamente por Te este vamos tema. a volver a invitar, Oscar. Dale. Un Gracias. gusto, gracias. Igualmente. Nos vamos a la pausa. Hasta las 16 estamos juntos aquí en Más Info con mucha más actualidad. Quédense que ya venimos.